La vida después del matrimonio se sentía extraña, como un vestido que no terminaba de ajustarse. Había una mezcla de emociones en el aire, entre la alegría de compartir momentos y la inquietud por lo desconocido. La nueva casa era acogedora, con sus paredes adornadas de recuerdos ajenos y una cocina que prometía muchos platos por descubrir. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me hacía sentir como una intrusa en mi propia historia. El hijastro parecía estar siempre presente, aunque a menudo se escondía tras un muro de desdén. Su mirada era una mezcla de curiosidad y resentimiento, como si cada gesto mío le recordara que su mundo había cambiado. En las noches silenciosas, mientras escuchaba el murmullo del viento entre los naranjos en el patio, me preguntaba si alguna vez encontraríamos un terreno común. A veces, cuando pasábamos juntos por las calles empedradas de Sevilla, podía sentir su distancia como un peso sobre mis hombros. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos viejos en el desván, encontré una foto que me perturbó. Era una imagen desgastada de mi esposo en su juventud, rodeado de amigos en lo que parecía ser una fiesta vibrante. En la esquina inferior derecha estaba escrita una fecha, 1985. Me quedé observándola un largo rato, su sonrisa despreocupada contrastaba con la seriedad que había asumido desde nuestro matrimonio. ¿Qué secretos escondía esa imagen? ¿Cuántos momentos importantes habían quedado fuera de nuestro diálogo? Esa noche decidí hablar con él sobre lo que había encontrado. La tensión me envolvía mientras me preparaba para enfrentar esa conversación. La luz suave del salón iluminaba su figura mientras le contaba sobre la foto y cómo me había hecho reflexionar sobre su pasado y el mío. No esperaba mucho más que una respuesta evasiva, sin embargo, lo que escuché fue diferente. Siempre he tenido mis demonios, dijo con un tono grave y distante. Esa época fue complicada. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. No solo se refería a sus amigos perdidos o a los años pasados, sino también a algo más profundo, al dolor oculto detrás de su sonrisa. A medida que avanzábamos en la conversación, el ambiente se tornó denso y cargado de emociones no expresadas. La revelación de sus luchas internas parecía abrir una puerta a un espacio donde podría encontrarme con él realmente. Sin embargo, al mismo tiempo sentí como el hijastro nos observaba desde la sombra del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que denotaba incomodidad. No tienes por qué cargar con mi pasado, continuó mi esposo, desviando la mirada hacia el suelo como si evitara enfrentar sus propios recuerdos. Pero yo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Esa imagen antigua era solo el principio. En ese momento crítico comprendí que debía abordar también al hijastro sobre sus sentimientos hacia mí y esta nueva dinámica familiar. Sin embargo, antes de poder hacerlo, él se acercó a mí al día siguiente mientras paseábamos por el parque de María Luisa. ¿Por qué te esfuerzas tanto por encajar?, preguntó con voz baja pero firme. Sus ojos reflejaban frustración mezclada con curiosidad genuina. No es fácil para mí ver cómo todo cambia. Sus palabras calaron hondo, entendí entonces que no solo luchaba contra mi presencia sino también contra sus propias inseguridades. Decidí intentar acercarme a él, quizás podríamos encontrar algún tipo de conexión entre nosotros. En un intento por romper el hielo, le propuse ir juntos al mercado de Triana ese fin de semana para disfrutar del bullicio y los colores vibrantes del lugar donde tantas historias se entrelazaban. El día llegó rápidamente y nos encontramos rodeados por la alegría del mercado, las risas resonaban entre los puestos llenos de productos frescos y artesanías locales. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, noté cómo su tensión permanecía latente bajo la superficie. Mientras caminábamos juntos entre las multitudes, escuché rumores flotando en el aire sobre mi esposo, murmullos acerca de viejas amistades y decisiones pasadas que parecían resurgir justo cuando comenzábamos a construir algo nuevo juntos. ¿Escuchaste eso?, le pregunté al hijastro cuando capté uno de esos comentarios cargados de insinuaciones sobre su padre. Siempre hay chismes, respondió él con desdén pero sin apartar la mirada del bullicio frente a nosotros. Sin embargo, esa conversación dejó una huella en mí. Tenía sentido ahora entender mejor las complejidades familiares y cómo cada uno lidiaba con su propio pasado. La tarde avanzó y decidimos sentarnos bajo uno de los puentes iluminados por farolas titilantes al caer la noche.
Una atmósfera mágica nos envolvía mientras compartíamos historias más personales. Poco a poco las defensas comenzaron a caer entre ambos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron accidentalmente durante una risa compartida. La conexión fue inesperada pero intensa, ambos nos quedamos paralizados ante lo ocurrido. El mundo alrededor desapareció momentáneamente mientras procesábamos lo sucedido. Me sentí atrapada entre dos realidades, mi deseo genuino por construir un vínculo familiar sólido y la creciente confusión sobre lo que significaría ese momento para todos nosotros. Mientras regresábamos a casa bajo las estrellas brillantes sobre Sevilla, sabía que debía confrontar tanto mis sentimientos hacia él como los secretos ocultos tras aquella fotografía antigua antes de poder avanzar sin temor hacia lo desconocido. La decisión estaba clara. Debía hablar con mi esposo sobre todo esto antes de que cualquier malentendido pudiera arruinar lo frágil que habíamos comenzado a construir juntos. El aire fresco de la mañana en Sevilla traía consigo un nuevo día lleno de posibilidades. Caminaba por las calles empedradas, tratando de despejar mi mente y pensar en cómo acercarme al hijastro. La idea de construir una relación con él me parecía esencial, pero el resentimiento que emanaba de su mirada a menudo me detenía. No quería ser la intrusa en su vida, pero tampoco podía ignorar mis deseos de formar una familia unida. Decidí visitar el mercado de Triana, un lugar vibrante donde los colores y aromas se entrelazaban en una danza sensorial. Las frutas frescas y los pescados del día brillaban bajo el sol, y la risa de los vendedores creaba un ambiente acogedor. Mientras recorría los puestos, recordé las historias que contaban mis amigos sobre las compras en este mercado durante la feria de abril. La alegría del lugar contrastaba con mi inquietud interna. Al caminar entre los puestos, lo vi. Estaba allí, comprando algunas verduras. Su semblante era serio, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Me acerqué lentamente sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hola», dije con una sonrisa forzada. «Hola», respondió sin mucho entusiasmo. Su mirada se desvió hacia las verduras como si buscara refugio en ellas. «¿Te gusta cocinar?», pregunté, intentando romper el hielo. «No mucho», contestó con frialdad. «Solo hago lo necesario». La conversación se estancó rápidamente y el silencio se volvió incómodo entre nosotros. Sin embargo, algo cambió cuando un niño corrió detrás de nosotros riendo y casi tropieza con él. El hijastro sonrió por un instante, una chispa fugaz que iluminó su rostro serio. Aproveché esa pequeña apertura. «¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos locuras en la feria?», insistí. Su expresión se suavizó ligeramente mientras recordaba aquellos días pasados. «Era diferente entonces», murmuró. La conexión que buscaba parecía estar al alcance de mi mano, pero aún había un abismo entre nosotros que no podía cruzar sin más esfuerzo. Mientras nos despedíamos, sentí que había logrado un pequeño avance, aunque no era suficiente para disipar la tensión palpable entre nosotros. Esa noche decidí salir a dar un paseo por el Parque de María Luisa para reflexionar sobre el día. Las farolas iluminaban suavemente los senderos mientras caminaba sola por los jardines llenos de azahar y naranjos en flor. El ambiente romántico del parque me envolvía como un abrazo cálido, pero también traía consigo recuerdos dolorosos que no podía ignorar. Mientras me sentaba en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso, escuché murmullos provenientes de dos mujeres cercanas a mí. Hablaban sobre mi esposo y mencionaron algo que me hizo estremecer, rumores sobre una relación anterior que había tenido antes de casarse conmigo. «Dicen que nunca cerró ese capítulo», comentó una mujer con voz baja. «No me sorprende», respondió la otra con desdén. «Siempre hay algo más detrás de las sonrisas». Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a esa revelación inesperada. ¿Qué secretos ocultos guardaba mi esposo? ¿Era posible que su pasado estuviera interfiriendo en nuestra nueva vida juntos? La inquietud creció dentro de mí como una sombra alargada al caer la noche. De repente vi a mi hijastro cruzando el parque en dirección opuesta, su figura se recortaba contra la luz tenue del atardecer. En ese momento decidí actuar impulsivamente y lo llamé Hey. Se detuvo y me miró sorprendido, después de unos segundos dudó antes de acercarse a mí. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono neutral.
Solo necesitaba aire fresco, respondí mientras intentaba mantener la calma ante su mirada inquisitiva. Ambos nos sentamos juntos en el banco bajo las estrellas titilantes del cielo sevillano. La conversación fluyó más naturalmente esta vez, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y descubrimos intereses comunes que nos hicieron reír por primera vez juntos. A medida que hablábamos noté cómo sus defensas comenzaban a bajar lentamente. Ya no era solo el hijo resentido del hombre con quien me había casado, sino alguien más humano y vulnerable frente a mí. En ese instante comprendí que necesitábamos encontrar puntos en común para poder avanzar hacia una relación más cercana. Sin embargo, justo cuando comenzamos a compartir risas sinceras bajo las farolas iluminadas del parque, algo cambió repentinamente en su expresión al escuchar algo detrás de nosotros. Su rostro se tornó serio nuevamente mientras miraba hacia atrás con preocupación evidente. —¿Qué pasa? —pregunté alarmada. —No es nada —respondió rápidamente pero sin convicción alguna. La tensión regresó como una ola fría arrastrando todo lo construido hasta ese momento. Ya no éramos dos personas intentando conocerse sino dos seres atrapados por secretos ajenos e incertidumbres propias. Finalmente decidimos despedirnos antes de que la atmósfera se volviera demasiado pesada para soportarla, mientras nos alejábamos uno del otro bajo las luces titilantes del puente cercano al parque. Nuestras miradas se encontraron nuevamente justo antes de separarnos por completo. Nos besamos bajo el puente iluminado por las farolas. Ese beso fue inesperado e intenso, marcó una línea difusa entre lo permitido y lo prohibido entre nosotros. Pero también trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué significaría este acto para nuestra relación futura? ¿Podría esto complicar aún más nuestra situación familiar? Al regresar a casa esa noche, cada paso resonaba como un eco inquietante dentro de mí mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas hasta ahora y las consecuencias que podrían surgir en adelante. El aire de Sevilla se sentía diferente esa mañana. La luz del sol se filtraba entre las nubes, creando un juego de sombras en las calles empedradas. Caminé hacia el mercado de Triana, donde los colores vibrantes de las frutas y verduras me envolvían en un abrazo cálido. Sin embargo, mi mente estaba lejos de los aromas y sonidos familiares. El beso que compartimos bajo el puente aún resonaba en mis pensamientos, como un eco que no lograba desvanecerse. Al llegar al mercado, busqué entre los puestos algo que pudiera distraerme. Las conversaciones animadas a mi alrededor eran un recordatorio constante de la vida que continuaba sin interrupciones. Pero yo no podía escapar del dilema en el que me encontraba. La búsqueda de una conexión con el hijastro era cada vez más intensa, pero la sombra del padre siempre aparecía en la esquina de mis pensamientos. Mientras hojeaba un montón de naranjas, vi al hijastro acercarse con una sonrisa en su rostro. Su expresión era diferente, había algo más ligero en su andar, como si el beso también lo hubiera afectado. —¿Qué haces aquí? —preguntó mientras se detenía a mi lado. —Solo buscando algo fresco para la casa —respondí, intentando mantener la conversación casual. Pero sabía que había más entre nosotros ahora. —Déjame ayudarte —sugirió él, extendiendo su mano hacia las naranjas. Acepté su oferta y juntos comenzamos a seleccionar las mejores frutas. En ese momento sentí que estábamos creando algo más que una simple relación madre-hijastro, estábamos forjando una complicidad secreta. Mientras elegíamos naranjas, me habló de un viejo amigo en común que nunca había conocido. Él solía venir a casa cuando éramos niños. Siempre traía historias locas. Su risa era contagiosa y me hizo sentir más cercana a él. —¿Por qué nunca lo mencionaste antes? —pregunté curiosa. —No sé, quizás porque no creía que importara —dijo encogiéndose de hombros—. Pero creo que sería bueno volver a reunirnos. La idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si ese amigo se enterara de nuestra relación? Sin embargo, el deseo de acercarme a él superaba mis temores. Al salir del mercado con nuestras compras, decidimos caminar un poco por las calles cercanas. El ambiente festivo comenzaba a llenar la ciudad con música y risas, la feria de abril se acercaba rápidamente y parecía haber una energía renovada en el aire. Siempre he amado esta época del año, confesó mientras miraba los adornos coloridos colgando en las calles. Es un tiempo para celebrar, respondí con una sonrisa forzada.
En mi corazón sabía que esta celebración tenía un significado diferente para mí ahora. En ese momento él se detuvo frente a un bar pequeño y acogedor, uno donde solíamos ir con amigos cuando éramos más jóvenes. ¿Te gustaría entrar? Solo por un rato, propuso con una mirada persuasiva. No pude resistir su invitación, entramos al bar y nos acomodamos en una mesa junto a la ventana. La música suave llenaba el espacio mientras pedíamos unas tapas para compartir. A medida que hablábamos sobre recuerdos pasados y sueños futuros, sentí como la barrera entre nosotros se desvanecía lentamente. Un gesto amable suyo desarmó mi defensiva, me pasó una aceituna y nuestras manos se rozaron brevemente. Ese contacto fue suficiente para encender otra chispa entre nosotros, nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante fugaz e inesperado. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras nos mirábamos a los ojos, compartiendo un momento de vulnerabilidad pura. Pero rápidamente recordé nuestra realidad, esto no podía continuar así sin consecuencias. Esto es complicado, murmuré finalmente, tratando de romper el hechizo del momento. Lo sé, admitió él con sinceridad, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que apenas podía comprender. Pero hay algo real aquí. La conversación fluyó hacia temas más profundos sobre nuestras expectativas familiares y lo difícil que había sido adaptarse a este nuevo entorno tras la llegada del matrimonio entre su padre y yo. Cada palabra parecía construir puentes invisibles entre nosotros mientras revelábamos secretos guardados durante años. Sin embargo, al salir del bar y regresar a casa juntos, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? La posibilidad me llenó de ansiedad mientras caminábamos por las calles iluminadas por farolas tenues. A medida que nos acercábamos a casa, escuché risas provenientes del patio trasero donde mi esposo solía pasar sus noches después del trabajo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en cómo podría reaccionar si descubriera nuestra conexión secreta. Al abrir la puerta principal con cautela, encontré todo tranquilo dentro, pero sabía que esa calma era engañosa. Cada rincón parecía estar lleno de secretos esperando ser revelados. Esa noche decidí escribir algunas notas sobre mis sentimientos en un diario antiguo que guardaba desde hacía años. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo dentro de mí antes de enfrentar cualquier consecuencia futura relacionada con el hijastro o mi esposo. Sin embargo, mientras escribía sobre nuestro día juntos, las risas compartidas y los momentos robados, un pensamiento perturbador cruzó mi mente. ¿Podría estar empezando a sentir algo más profundo por él? Esa idea me aterrorizó tanto como me emocionó. Nunca imaginé encontrarme atrapada entre dos mundos tan diferentes pero igualmente importantes para mí. Al cerrar el diario esa noche sentí como la presión aumentaba dentro de mí, como si cada palabra escrita fuera un peso adicional sobre mis hombros ya cargados por culpa y confusión. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre lo que significaban estos nuevos sentimientos para todos nosotros involucrados. Y así me quedé allí sentada en silencio absoluto mientras la luna iluminaba suavemente mi habitación, buscando respuestas donde solo había sombras. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espacio con un brillo dorado. Me desperté con una mezcla de emociones que me mantenía en un estado de alerta. La noche anterior había sido un torbellino de sentimientos y decisiones. La idea de haber compartido un momento tan íntimo con el hijastro me llenaba de confusión y miedo. ¿Qué implicaciones tendría eso para nuestra familia? Mientras preparaba el desayuno, trataba de concentrarme en las tareas cotidianas. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero mi mente vagaba hacia la conversación que había tenido con él. Habíamos hablado de cosas triviales, pero también había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y parecía que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Cuando mi esposo entró en la cocina, su sonrisa habitual me hizo sentir aún más culpable. «Buenos días, cariño», dijo mientras se servía una taza de café. Su tono era cálido, pero había una chispa en sus ojos que me decía que algo no estaba del todo bien. «Buenos días», respondí con un tono más apagado del que pretendía. Mientras desayunábamos, la conversación giró en torno a planes para el fin de semana. Mi esposo quería ir a la feria de abril, disfrutar de las casetas y bailar sevillanas bajo las luces brillantes. «Sería bueno que todos fuéramos juntos», sugirió.
El hijastro apareció justo cuando estábamos discutiendo los planes. ¿Feria? Suena divertido, dijo con una sonrisa despreocupada, pero su mirada se desvió hacia mí y pude notar una tensión no expresada entre nosotros. Sí, deberíamos hacer algo juntos como familia, insistió mi esposo, sin percatarse del sutil intercambio entre nosotros. El día transcurrió sin incidentes notables, aunque cada momento a solas con él estaba cargado de significados ocultos. En la tarde decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente y tratar de encontrar respuestas en el bullicio del mercado local. El mercado de Triana estaba lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, frutas frescas, pescados recién traídos del puerto y especias exóticas que llenaban el aire con promesas culinarias. Mientras exploraba los puestos, recordé las historias familiares que se contaban sobre este lugar. Era un punto de encuentro donde las familias compartían risas y secretos. De repente vi al hijastro al otro lado del mercado hablando animadamente con un amigo común. Me detuve a observarlo desde lejos, su risa resonaba entre los gritos alegres de los vendedores. Era como si ese momento encapsulara todo lo que había comenzado a sentir por él, una mezcla confusa entre cariño y culpa. Decidí acercarme para no parecer distante ni evasiva. Hola, saludé mientras me acercaba. Hola. No sabía que estabas aquí, respondió él con sorpresa genuina. Solo dando una vuelta por el mercado, dije mientras intentaba mantener la calma. Los dos comenzamos a caminar juntos entre los puestos, nuestras conversaciones eran ligeras y superficiales, pero cada palabra parecía estar cargada de significados ocultos. Sin embargo, al mirar sus ojos vi algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo verbal. Al caer la tarde decidimos sentarnos en un bar cercano para tomar algo fresco bajo las sombras protectoras de las palmeras. La música flamenca sonaba suavemente en el fondo mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra vida antes del matrimonio y cómo nos habíamos adaptado a esta nueva realidad familiar. En un momento dado, él mencionó algo sobre cómo siempre había sentido que su padre no podía llenar ciertos vacíos emocionales en su vida. Mis instintos me empujaron a compartir mis propias inseguridades sobre ser parte de esta familia nueva, era como si ambos estuviéramos buscando respuestas a preguntas no formuladas. Esa noche fue diferente, después del bar decidimos dar un paseo por el parque de María Luisa bajo la luz tenue de las farolas. La brisa fresca traía consigo los aromas florales del parque, era un lugar donde muchas parejas habían compartido momentos románticos a lo largo del tiempo. Es bonito aquí, comenté mientras miraba las fuentes iluminadas por luces suaves. Sí, respondió él mirándome fijamente, es uno de mis lugares favoritos. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar tomar el mismo camino por la acera estrecha. Ese pequeño contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo y antes incluso de pensarlo dos veces nos encontramos frente a frente en un momento suspendido en el tiempo. Pasamos la noche juntos hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos, cada palabra nos acercaba más mientras nuestras almas parecían entrelazarse poco a poco sin darnos cuenta realmente del peligro al cual nos exponíamos al hacerlo. Al regresar a casa esa noche sentí como mi corazón latía aceleradamente ante la posibilidad inminente del descubrimiento. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba sucediendo? La idea misma me aterrorizaba, pero también había algo liberador al dejarme llevar por estas emociones inesperadas. Al llegar al hogar encontré todo oscuro, mi esposo ya debía estar dormido tras haber tenido un largo día laboral. Decidí entrar sigilosamente para evitar cualquier ruido innecesario que pudiera despertarlo. Pero justo cuando creía haberlo logrado escuché pasos detrás mío, era él quien acababa de levantarse para beber agua o quizás comprobar si estaba bien. Su mirada interrogativa se posó sobre mí como si supiera más cosas sobre lo que yo deseaba ocultar detrás de mis sonrisas nerviosas e intentos fallidos por disimular mis sentimientos contradictorios hacia su hijo mayor. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz suave pero firme al mismo tiempo, dejando claro que no estaba dispuesto a aceptar evasivas ni excusas vacías esta vez. La tensión creció instantáneamente entre nosotros como si cada palabra pronunciada pudiera desatar una tormenta emocional devastadora. La noche se tornó pesada, y el aire en la habitación parecía denso, como si cada respiración se convirtiera en un esfuerzo monumental. La mirada de mi esposo me atravesaba, buscando respuestas que no podía ofrecer.
La culpa me devoraba por dentro, mientras su voz resonaba en mis oídos, exigiendo claridad. No puedo soportar más esta incertidumbre, dijo con un tono que dejaba entrever su frustración. A pesar de que intentaba mantener una fachada tranquila, el temblor en sus manos traicionaba su nerviosismo. Me pregunté si podría seguir ocultando lo que estaba sucediendo entre su hijo y yo. En ese instante el teléfono sonó, rompiendo el silencio tenso. Miré la pantalla y vi un mensaje del hijastro. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría querer? El peso de la decisión de ignorar esa llamada o responderla me abrumaba. ¿Quién es?, preguntó él, observando mi reacción con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No podía arriesgarme a revelar nada. Solo un viejo amigo, respondí rápidamente, intentando desviar su atención. Sin embargo, sus ojos se oscurecieron con la sospecha. No me mientas. La acusación flotó en el aire como una sombra amenazante. En ese momento comprendí que cada palabra tenía el poder de destruir lo que había comenzado a construir con su hijo. La tensión se intensificó cuando decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Las calles de Sevilla estaban iluminadas por las farolas que parpadeaban suavemente al ritmo del viento nocturno. El aroma a azahar invadía mis sentidos y me recordaba los días felices antes de esta tormenta emocional. Mientras contemplaba las estrellas, sentí como un torrente de emociones brotaba dentro de mí. La necesidad de pertenecer a esta nueva familia luchaba contra la culpa que me atormentaba por tener una relación secreta con el hijo de mi esposo. Regresé al interior con la esperanza de encontrar calma en medio del caos. Sin embargo, la mirada inquisitiva de mi esposo me hizo sentir aún más expuesta. No puedes seguir ocultándome cosas, insistió, acercándose más a mí. No hay nada que ocultar, respondí sin convicción, sintiendo como las palabras se deslizaban por mis labios como arena entre mis dedos. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo?, replicó él con voz grave. Su decepción era palpable y eso me llenó de pánico. En ese momento crucial, decidí enviar un mensaje al hijastro: no puedo hablar ahora. Sabía que esto solo aumentaría su ansiedad y preocupación por nuestra situación clandestina. A medida que la noche avanzaba, los recuerdos comenzaron a asaltarme, las risas compartidas en el parque de María Luisa y los momentos robados bajo las estrellas durante la feria de abril. Todo parecía tan lejano ahora. El silencio entre nosotros era ensordecedor hasta que finalmente él rompió la tensión: si hay algo entre tú y mi hijo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza velada. No hay nada, respondí casi suplicando mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. Sin embargo, sabía que no podía continuar así. Cada día se volvía más difícil mantener esta dualidad entre mi amor por él y lo prohibido que había surgido entre nosotros tres. La conversación terminó abruptamente cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Ambos nos miramos confundidos antes de escuchar voces familiares provenientes del vestíbulo. Era su hermana y su familia. Habían decidido hacer una visita inesperada. El ambiente cambió instantáneamente cuando entraron riendo y hablando animadamente sobre los últimos eventos familiares. La risa era contagiosa pero también dolorosa. Sentí como mi corazón se encogía ante la realidad de lo que estaba sucediendo detrás de esa fachada alegre. ¡Qué sorpresa verlos aquí!, exclamé tratando de sonreír mientras mi mente luchaba por procesar lo ocurrido antes del tumulto familiar inesperado. Mientras ellos intercambiaban historias sobre sus vidas, no podía evitar pensar en el mensaje del hijastro: necesito hablar contigo. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de risas y otro plagado de secretos oscuros. Cuando finalmente logramos sentarnos todos juntos para cenar, intenté concentrarme en las conversaciones triviales, pero mi mente vagaba hacia lo prohibido. Las miradas furtivas hacia el hijastro cruzando la sala eran inevitables. Cada vez que nuestras miradas se encontraban sentía un escalofrío recorrerme. ¿Te encuentras bien?, preguntó su hermana cuando notó mi distracción evidente durante la cena. Su preocupación solo aumentó mi ansiedad interna. ¿Podría alguien sospechar? Sí, solo estoy cansada, respondí tratando de sonar convincente mientras tomaba un sorbo del vino tinto servido en copas elegantes.
La cena avanzó sin contratiempos hasta que llegó el momento del postre. Todos parecían disfrutarlo mientras yo luchaba contra mis pensamientos inquietos sobre cómo manejar esta situación creciente entre nosotros tres. Finalmente escapé al baño bajo pretexto para intentar calmarme antes del inevitable encuentro con el hijastro. Después de todo esto, necesitábamos hablar sobre lo sucedido esa noche antes que cualquier otra cosa interfiriera más en nuestra complicada red emocional. Al salir del baño encontré a mi esposo esperando fuera con una expresión seria pintada en su rostro. Sabía que no podría evitarlo más tiempo. Necesitamos hablar, dijo firmemente mientras guiaba mis pasos hacia nuestra habitación nuevamente. El peso del secreto latente seguía presente entre nosotros como una sombra inescapable. Y justo cuando pensé que podría ser capaz de enfrentar todo esto, recibí otro mensaje: estoy aquí afuera. El mundo pareció detenerse mientras miré a mi esposo. ¿Qué haría ahora? La tensión en el aire era palpable. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi esposo, que parecía estar esperando una respuesta. El mensaje que había recibido, estoy aquí afuera, resonaba en mi mente como un eco inquietante. No podía ignorar lo que estaba a punto de suceder. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la luz tenue del pasillo se filtraba, iluminando las sombras de nuestras vidas. ¿De qué se trata?, pregunté intentando mantener la calma en mi voz. No quería que él percibiera el torbellino de emociones que me invadía. La verdad sobre el hijastro y su identidad seguía siendo un peso insoportable en mis hombros. Sobre nosotros, respondió con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. He notado algo extraño entre tú y él. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. La preocupación se reflejaba en sus ojos, y su tono dejaba claro que había comenzado a atar cabos. No hay nada extraño, intenté contrarrestar, aunque sabía que cada palabra sonaba vacía. La culpa me carcomía por dentro mientras recordaba los momentos compartidos con el hijastro, esos instantes robados en los que había sentido una conexión profunda. ¿Por qué te pones así? Hay algo más, insistió, acercándose un paso más hacia mí. Su mirada se intensificó y sentí cómo la presión aumentaba. ¿Te has dado cuenta de lo distante que estás últimamente? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En ese momento decidí que era hora de enfrentar mis propios demonios. Quizás estoy distante porque estoy intentando adaptarme a esta nueva vida, respondí, tratando de desviar la atención hacia la situación familiar. Él frunció el ceño, claramente insatisfecho con mi evasiva respuesta. No creo que sea solo eso. La conversación iba tomando un rumbo peligroso, uno del cual no sabía si podría salir ilesa. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para calmar sus sospechas, escuché un ruido sutil proveniente del exterior. El sonido de una puerta cerrándose suavemente rompió la concentración del momento tenso entre nosotros. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sería el hijastro? Voy a ver quién es, dije rápidamente, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad al mismo tiempo. Mi esposo asintió con desconfianza mientras yo me dirigía hacia la entrada. Al abrir la puerta, vi al hijastro apoyado contra la pared del patio, su figura oscurecida por las sombras del atardecer sevillano. Su expresión era seria pero contenida, había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Qué haces aquí?, le pregunté en voz baja para no alertar a mi esposo. Necesito hablar contigo, respondió él con urgencia apenas contenida en su voz. La noche estaba tranquila excepto por el murmullo lejano de las calles llenas de vida y alegría típica de Sevilla. Sin embargo, aquí afuera todo parecía diferente, como si estuviéramos atrapados en nuestra propia burbuja clandestina. Miré hacia atrás para asegurarme de que mi esposo no nos estuviera observando antes de dejarlo entrar rápidamente al interior. Una vez dentro cerré la puerta detrás de nosotros y sentí como el aire se volvió más denso entre nosotros dos. No puedo seguir así, dijo él apenas cruzó el umbral. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación mientras hablaba. Sé quién soy realmente, y sé lo que está pasando entre nosotros. Las palabras resonaron dentro de mí como un tambor retumbante, sabía exactamente a qué se refería pero no podía permitirme caer en esa trampa emocional nuevamente. No puedes hablar así, le respondí con firmeza pero sin perder la empatía necesaria para entender su dolor. Esto es complicado.
Complicado, pitió él con desdén mientras pasaba sus manos por su cabello oscuro con frustración evidente. No puedo dejar que esto continúe sin decirte lo que siento. El silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras luchábamos con nuestros pensamientos ocultos e inconfesables. La atracción era innegable, cada vez que estábamos juntos había una chispa palpable en el aire. Lo sé, también siento algo, murmuré finalmente antes de darme cuenta del impacto de mis propias palabras. El momento fue interrumpido cuando escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Era mi esposo nuevamente después de haber buscado respuestas fuera del cuarto. El temor se apoderó de mí al pensar cómo podría afectar esto nuestra relación ya frágil si llegara a descubrir lo impensable. ¿Todo bien?, preguntó desde la puerta abierta mientras nos miraba fijamente. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta ante dos mundos irreconciliables. Uno donde debía ser leal a mi esposo y otro donde anhelaba conectar con alguien más joven que representara todo lo perdido en mi propia vida. Sí, solo estábamos hablando sobre... Comencé a titubear buscando las palabras correctas para salir del apuro sin levantar sospechas innecesarias. Pero antes de poder completar mi frase, el hijastro dio un paso adelante hacia mí y dijo: «Es hora de ser honestos». La decisión estaba hecha, ya no podíamos seguir escondiéndonos detrás del velo del secreto ni vivir bajo las sombras del engaño. El rostro serio de mi esposo cambió al escuchar esas palabras. Podía ver cómo empezaba a comprender lo inminente e inevitablemente destructivo que sería este camino si decidíamos seguir adelante sin revelar toda la verdad oculta entre nosotros tres. En ese instante crucial comprendí cuán delicada era nuestra situación. Todos merecíamos conocer nuestra verdadera historia, pero ¿a qué costo? Las emociones encontradas giraban dentro mío como tormentas desatadas. Debía elegir entre proteger lo poco que quedaba intacto o abrir la caja Pandora llena de secretos dolorosos y verdades difíciles. Y así fue como tomé una decisión: revelarle todo al hijastro antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La noche se cernía sobre Sevilla, envolviendo la ciudad en un manto de sombras y luces titilantes. El aire estaba impregnado de la fragancia de las flores en los jardines, pero mi corazón sentía un peso que no podía ignorar. La decisión de revelar la verdad al hijastro me consumía, y cada paso hacia su encuentro parecía más pesado que el anterior. Caminé por las calles empedradas, recordando las risas y los murmullos de la feria de abril, donde todo parecía tan simple y alegre. Ahora, cada rincón me recordaba lo que estaba en juego. Al llegar al parque de María Luisa, vi su figura sentada en un banco con la mirada perdida en el horizonte. Su tristeza era palpable y sabía que debía actuar con delicadeza. ¿Te importa si me siento?, pregunté, intentando romper el hielo. Él asintió sin mirar. No sé si eso cambiará algo. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Miré a mi alrededor, buscando las palabras adecuadas mientras el murmullo del viento acariciaba nuestras caras. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. ¿Sobre qué hay que pensar?, replicó con un tono melancólico. Todo está claro. Quizás no tanto como crees. Respiré hondo antes de continuar. Necesito contarte algo importante sobre tu padre. Sus ojos se encendieron por un instante antes de apagarse nuevamente. ¿Qué más puede haber? ¿Acaso no es suficiente lo que ya sé? Lo que sabes no es toda la verdad. Las palabras salieron con una urgencia incontrolable. Tu padre tiene secretos que nos afectan a todos. Él giró su cabeza hacia mí, buscando alguna señal de sinceridad en mi rostro. ¿Qué tipo de secretos? Uno que podría cambiar nuestra relación para siempre. La tensión creció entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. De repente un amigo del pasado apareció en el parque. Su presencia era inesperada y perturbadora. Lo reconocí al instante, alguien que había compartido risas y confidencias en tiempos pasados. Este encuentro casual complicaba aún más la situación. «Hola», exclamó él con entusiasmo al verme. Se acercó sin percatarse del ambiente tenso entre yo y el hijastro. «Hola», respondí con una sonrisa forzada. El hijastro frunció el ceño ante la interrupción y se levantó del banco. «Voy a dar una vuelta», dijo antes de alejarse rápidamente.
La risa del amigo resonaba en el aire mientras observaba cómo se marchaba el joven, llevándose consigo mis esperanzas de una conversación sincera. ¿Qué ha pasado? Parecías tener algo importante que decir, comentó mi amigo sin entender. No es tan sencillo, respondí mientras intentaba recomponerme. El amigo insistió, siempre puedes contar conmigo. Esa frase resonó en mi mente como un eco distante, había sido cierto alguna vez, pero ahora todo era diferente. La conexión con el hijastro era delicada y cualquier error podría hacer estallar todo lo construido hasta ahora. Cuando volví a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión pensativa en su rostro. Sentí que su mirada pesaba sobre mí mientras me acercaba cautelosamente. ¿Todo bien?, preguntó él sin dejar de observarme. No, creo que hay cosas que necesitamos discutir. Las palabras salieron casi sin quererlo, necesitaba ser honesta aunque temiera las consecuencias. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirle. ¿Es sobre nuestro hijo? La palabra nuestro sonó extraña, había momentos en los que olvidaba que él no era solo su hijo biológico sino también parte de mi vida ahora. Sin embargo, había secretos ocultos detrás del uso inocente de esa palabra. No solo eso, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Hay cosas del pasado que nos afectan hoy. Su expresión cambió levemente, podía ver cómo sus defensas se levantaban ante la posibilidad de enfrentarse a viejas heridas. Pero debía seguir adelante, tu relación con él es más complicada de lo que parece. Una sombra cruzó su rostro al escuchar mis palabras, sabía que había algo más detrás de mis intenciones pero no podía permitirle interrumpirme ahora. Esa mujer. La madre del chico, continué con voz firme pero temblorosa por dentro. Ella está involucrada más profundamente de lo que piensas. Su mirada se endureció mientras comenzaba a comprender dónde quería llegar, no tienes pruebas concretas para hacer esas afirmaciones. Pero tengo motivos para dudar, insistí, sintiendo cómo las emociones afloraban nuevamente entre nosotros como un torrente desbordado. Antes de poder seguir hablando sonó el teléfono, miré la pantalla y vi el nombre del hijastro iluminándose en ella como una advertencia silenciosa. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo que podría significar esa llamada inesperada. Es él, murmuré casi para mí misma mientras contestaba rápidamente, hola. Necesito hablar contigo, dijo su voz alterada desde el otro lado, había un tono urgente en sus palabras que me alarmó instantáneamente. Ahora mismo no puedo. Estoy ocupada, intenté evadirlo por instinto protector hacia ambos hombres involucrados. Es importante, insistió él con firmeza antes de colgar abruptamente. La incertidumbre me envolvió nuevamente, sabía que esta noche podría cambiar todo entre nosotros tres para siempre si no actuábamos pronto y decididamente ante los secretos acumulados como polvo bajo la alfombra familiar. Entonces escuché pasos firmes acercándose desde atrás. Era mi esposo quien había escuchado parte de la conversación y ahora miraba directamente hacia mí con preguntas ardientes reflejadas en sus ojos oscuros como el cielo sevillano antes de una tormenta inminente. ¿Quién era?, preguntó con voz grave, sabiendo perfectamente lo crucial del momento presente. La tensión en el aire era palpable. Mi esposo me miraba, sus ojos oscuros llenos de interrogantes, mientras el hijastro se mantenía a un lado, como un espectador en su propio drama familiar. Las luces de la feria de abril parpadeaban en la distancia, pero aquí, en este momento, todo parecía desvanecerse. ¿Quién era?, repitió él, su voz grave resonando con un eco que me hizo sentir atrapada. Las palabras no se formaban en mi mente, la verdad se retorcía como una serpiente en mi estómago. El hijastro se quedó inmóvil, consciente de que la revelación estaba a punto de estallar. No es lo que piensas, logré articular al fin, aunque sabía que eso no era suficiente para calmar su inquietud. La confusión y el dolor se dibujaban en su rostro, y por un instante quise dar un paso atrás y dejar que todo se desmoronara. «¿Entonces qué es?», insistió él, cruzando los brazos sobre su pecho. Su postura defensiva me hizo recordar las noches pasadas en las que había buscado consuelo en sus brazos, una conexión que ahora parecía un espejismo. «¿Por qué te ves tan alterada?». El hijastro dio un paso adelante. «No es culpa de ella», dijo con firmeza, aunque yo sabía que su voz temblaba con incertidumbre.
No puedes culparla por lo que has descubierto. ¿Qué has descubierto?, preguntó mi esposo, mirando al joven con desconfianza. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla densa. La verdad estaba a punto de salir a la luz y ya no podía ocultarla más. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como espinas afiladas. Lo sé todo, finalmente confesé, sintiendo como cada palabra pesaba más que una losa. Sobre tu pasado, sobre nosotros. El aire pareció helarse mientras los dos hombres me miraban con ojos desorbitados. ¿Qué sabes?, inquirió mi esposo con voz temblorosa. Sé quién eres realmente, respondí sin poder contenerme más. Sé lo que has hecho y por qué hemos llegado aquí. La revelación era un acto desesperado, el miedo a perderlo todo me empujaba hacia adelante. El hijastro me miró con incredulidad. No tienes idea de lo complicado que es esto, dijo él suavemente. ¿Complicado?, exclamé sintiendo como la ira comenzaba a brotar dentro de mí. ¿Y tú crees que esto es fácil para mí? ¿Estar atrapada entre dos hombres y sus secretos? La multitud alrededor del recinto ferial seguía celebrando ajena a nuestra tormenta interna, riendo y bailando bajo las luces brillantes mientras nosotros luchábamos con sombras del pasado. Espera, dijo mi esposo de repente interrumpiendo el ciclo de emociones intensas. Si sabes algo sobre mí, ¿qué más sabes? ¿Qué más has estado ocultando? El hijastro retrocedió un paso como si hubiera sido golpeado por una ola de realidad. Quizás deberías escucharla, sugirió él sin atreverse a mirarlo directamente. No puedo creerlo, murmuró mi esposo mientras pasaba una mano por su cabello revuelto. ¿Todo este tiempo, me has estado engañando? No he hecho nada, respondí rápidamente antes de perder el control total sobre mis palabras. He intentado ser parte de esta familia, he intentado entenderte. Entenderme, gritó él alzando la voz por encima del bullicio festivo del exterior. Las miradas comenzaron a girar hacia nosotros, éramos el centro no deseado de atención en medio del júbilo ajeno. En ese momento crucial, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor, cada palabra pronunciada parecía hacer eco en las calles empedradas de Sevilla. Miré al hijastro y vi cómo sus ojos reflejaban mi propio dolor, ambos éramos prisioneros del mismo secreto. Las luces titilantes comenzaron a difuminarse ante mis ojos mientras el peso del conflicto interno aumentaba, el amor y la traición luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas incapaces de reconciliarse. No puedo seguir así, dije finalmente con voz quebrada, sintiendo como la decisión se acercaba inexorablemente hacia mí como una tormenta inminente. Mi esposo dio un paso hacia mí buscando respuestas en mis ojos oscuros, había tanto amor allí todavía, pero también resentimiento acumulado durante años. El hijastro observaba desde la distancia como si estuviera viendo el final inevitable de una obra trágica. Dímelo todo, exigió él casi suplicante mientras su mano buscaba tocarme suavemente en un intento desesperado por conectar nuevamente. Esa conexión había sido nuestra salvación hasta ahora, sin embargo ahora parecía ser también nuestra condena. El silencio fue abrumador mientras sopesaba mis opciones, revelar toda la verdad o seguir ocultándola para proteger lo poco que quedaba intacto entre nosotros tres. La culpa me carcomía desde adentro, cada segundo era una eternidad llena de posibilidades devastadoras. Finalmente respiré hondo y dejé escapar las palabras que podrían cambiarlo todo, hay algo más, algo que nunca debí permitir. Los rostros ante mí palidecieron al darse cuenta del peso detrás de mis palabras, la verdad estaba lista para salir disparada como un cohete hacia el cielo nocturno sevillano. Pero justo cuando iba a continuar, sonó mi teléfono móvil inesperadamente desde el fondo de mi bolso, un sonido discordante entre tanto caos emocional. Miré la pantalla y vi el nombre parpadeante, era alguien del pasado cuya presencia podría desatar otra tormenta aún más destructiva. Mis manos temblaron mientras decidía si responder o dejarlo pasar. La decisión estaba hecha, ya no había vuelta atrás posible para ninguno de nosotros tres.